Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues durante estos días de confinamiento, muchos han sido los que me han llamado y han querido un poco saber mejor más sobre cómo se inicia todo lo que es la pandemia del COVID-19. Eh, yo recuerdo que en diciembre de 2019, a mediados, tengo la oportunidad de leer un artículo en una agencia china de noticias, la agencia Xinhua. Y en aquel artículo se hablaba de cómo un par de personas estaban ingresadas y otras seis estaban bajo observación porque tenían y presentaban un cuadro de una enfermedad que afectaba a los pulmones, una especie de neumonía grave, y que podía haber más casos en la ciudad de Wuhan. Aquella historia me llama la atención máxime cuando días antes había estado hablando con José Manuel Carrión, abogado sevillano, buen amigo, en el que me hablaba, me comentaba que había en la página del ILT Diario pues un incremento notable de lo que eran visitas que provenían de China y de Singapur. Y un poco, bueno, pues era buscar información sobre lo que podía haber en estos puntos para potenciar ese tipo de noticias. Me encontré con aquello, durante 10 días, 12 días, 15 días las voy siguiendo, estaban por medio de las vacaciones de Navidad. Se prepara un artículo sobre el día 5, sobre el día 4, día 5 prepara un artículo que se lanza el día 8 y a partir de ahí, bueno, pues se puede decir que hay un seguimiento extraordinario por parte de Elite Diario de todo lo que es el coronavirus. Aparece, por tanto, a mediados de diciembre de 2019, lo cual no quiere decir que surja ahí, posiblemente sea incluso anterior. Los científicos dicen que en torno al mes de noviembre, mediados de noviembre, incluso final de octubre. Fijaos cómo puede llegar a desconocerse un poco el origen. Y a partir de ahí, yo escribo casi 80 artículos de todo esto, sigo en ello, de hecho, y un poco se ve todo lo que es y todo lo que ha sido la propagación de esta epidemia. Desde entonces se trata de saber el origen del mismo, saber de la naturaleza y, llegado el caso, localizar al paciente cero, aquel que fue el primer contagiado y que podría resolver las muchas dudas que existen hoy en torno a este coronavirus. El confinamiento hace que muchas personas dediquen gran parte de su tiempo a navegar por Internet, a leer sobre las diferentes hipótesis del COVID-19, algunas realmente sugerentes y entroncadas con tesis alternativas que no dejan de llamar la atención de todo lo que son los aspectos sobre el grado de credulidad o no que tiene nuestra sociedad del siglo XXI. Las redes sociales, Twitter, Facebook, se han convertido en dos vías de propagar todo tipo de argumentos y críticas, y así, bueno, pues nos vamos a encontrar que hay expertos como Carlos Mateos, que es director de la agencia Comsalud, que decía que el aumento de los positivos por COVID han supuesto también un incremento de la conversación en Internet sobre esta enfermedad. La mayoría de los usuarios lo que hacen es aludir a la manipulación por parte de los gobiernos, los medios de comunicación y los partidos políticos, de todo. Hay medios de comunicación que son limpios y son estrictamente objetivos. Twitter, por ejemplo, se analizó 50.600 mensajes que tuvieron un alcance sobre 27.800 usuarios, teniendo 28 millones de impresiones potenciales y un 53% de lo que se denomina el engagement. El 23% de los mensajes analizados eran de España. Entre el 26 de febrero, por ejemplo, y el 17 de marzo se realizó un estudio entre los que se trataba de ver la información cómo circulaba. Y también se analizó lo que es la saturación en redes sociales de todo lo que son informaciones sobre el coronavirus. El tema llegó incluso a crear cadenas en populares aplicaciones de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, sobre todo que hablaban y relacionaban el coronavirus con todo lo que son las redes de 5G. Y hay un informe que informaba que el 33% de los estadounidenses creían que el coronavirus tenía un origen en un laboratorio.
De esto también se hizo eco, evidentemente, el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues se produce uno de los problemas que nos estamos encontrando. Hoy día todo es fake news, hoy día todo parece que lo que no gusta, lo que molesta o con lo que no se está de acuerdo porque ataca al gobierno, porque es socialista, porque ataca a los que son la oposición porque es de derecha, bueno, pues directamente son fake news. Parece que la capacidad de raciocinio se ha perdido. No me gusta fake news, aunque no lo sea. Y uno de los problemas a la hora de entender todo esto es que las teorías de la conspiración anidan más de lo que mucha gente cree. Sabemos que cosas como la dependencia de un pensamiento intuitivo o emocional aumenta la probabilidad de que la gente crea en este tipo de mensajes. De lo que estamos hablando principalmente es de la capacidad, de la falta de capacidad de actuación o de control, y la gente encuentra acomodo, sobre todo cuando se siente indefensa, cuando se siente amenazada, en todo aquello que no puede controlar, darlo o atribuirlo a algo superior, a una conspiración. Las redes sociales, evidentemente, aumentan los mensajes, captan la atención de los usuarios, potenciando lo que es la credibilidad en teorías que concretamente tienen una relación con el coronavirus. También sabemos que se están extendiendo a mucha velocidad de propagación ese tipo de mensajes. Y hay un par de estudios en los que ha demostrado que se puede trazar la propagación de las teorías de la conspiración sobre el coronavirus y que se están extendiendo incluso más rápidos que el propio virus. Hay mucha desinformación o infodemia, que es peligrosa y que una parte de los usuarios están saturados, están satisfechos, son críticos con los gobiernos y cuando reenvían un mensaje o siguen una cadena no potencian conscientemente un bulo, sino que lo que hacen es un poco tener y mostrar su insatisfacción creyendo desde un punto de vista emocional que todo eso puede ser cierto. Por ello, el origen de este coronavirus pues sigue siendo un misterio. Hay quien aboga, quien opina que es una variante de un coronavirus que fue modificado genéticamente para hacerlo más fuerte y contagioso. Así esas experiencias, por ejemplo, con el SARS-CoV, lo que es el SARS y lo que es el MERS, demostraron que hay una capacidad de recombinación y que puede pasar desde un reservorio de murciélagos a un huésped intermedio como las civetas y contagiar a un humano. En el caso del SARS-CoV-2, del COVID-19, se señala al pangolín, a los cánidos como huéspedes intermedios. Pero la desinformación de ser un virus genéticamente modificado tiene argumento, en este caso, que no está apoyado por los científicos de momento. En Estados Unidos, por ejemplo, se propagó aquel que decía una desinformación que los laboratorios Johnson & Johnson estaban esparciendo el coronavirus. Pero lo cierto es que el origen demostrado es un mercado de productos del mar, en Wuhan, a través de las gotículas que se originan en el ser humano, que es un contagio de persona a persona y así como por contagio por fuentes que ya están contaminadas, como son por ejemplo los objetos. También se habla del evento 201. Se hablan del evento 201 que simuló un brote, fue un ensayo, un entrenamiento de coronavirus en Wuhan, pero la realizaba y se hizo en Nueva York. Y fue uno de los muchos que se hacen al cabo de años, sobre todo para ver el impacto de una pandemia en una población local o mundial. Y en esa ocasión la fuente infecciosa era de la familia de los coronavirus. Ese tipo de ensayo está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y ayuda, dicho sea de paso, a perfeccionar la respuesta de las autoridades sanitarias ante un brote epidémico. Los paquetes que se envían desde China tampoco pueden transmitir el COVID-19. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud informó que la gente que recibe paquetes procedentes de China no tienen riesgo de contraer el coronavirus, por lo que los análisis previos sabemos que este tipo de virus no tienen una gran supervivencia en objetos como cartas o paquetes. Estamos hablando de semanas, que es lo que puede tardar en llegar a España un paquete. Las mascotas tampoco pueden propagar la epidemia. Publiqué un artículo en el que se decía que los cánidos, los perros, podían haber sido un huésped intermedio. Un huésped, pero no que lo contagien. Que muchas veces el lector se queda con el titular y no lee la noticia.
un huésped intermedio. El animal no tiene la culpa, ni lo propaga, simplemente que ha servido un poco de ese punto intermedio. En el caso de los perros y los gatos no hay ninguna evidencia que los animales de compañía puedan infectar el coronavirus. Sí es verdad que pueden transmitir otras enfermedades. Bacterias como la salmonela, el E. coli, están en los animales, pero en el caso del coronavirus ni perros ni gatos lo contagian. Es más, somos los seres humanos los que se lo podemos contagiar a los animales. Yo tengo por aquí un gatito, una gata en este caso, y tomo todas las medidas de seguridad cuando vengo de la calle. Mi profesión en este caso, como redactor de una publicación, pues me hace que esté de allá para acá con permisos, evidentemente, y con autorizaciones. Y yo me cuido mucho cuando llego a casa, es decir, somos nosotros los que podemos contagiar a los animales. Tampoco hay remedios mágicos, como usar la vacuna de la neumonía para luchar contra el coronavirus. La vacuna contra la neumonía, como la vacuna neumocócica y la vacuna contra la influenza, sobre todo la Haemophilus de tipo B, las IV que le llaman, no brindan protección contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud está apoyando esos esfuerzos, pero de momento no va a estar disponible. Faltan unos dicen que para septiembre, a través de un laboratorio de Oxford. Estados Unidos está potenciando esto muchísimo para tenerla antes, pero es que todo esto lleva un proceso de estudio sobre las personas que se han presentado voluntarias a probar esa vacuna. No podemos probar una vacuna en una persona sin hacer un muestreo, sin tratar de investigar las consecuencias que puede tener. Poneros en la situación que os inyectan una vacuna, os quita el coronavirus, pero os crea una enfermedad muchísimo peor. Pues por eso tiene que haber por lo menos un año en el que se tiene que analizar los resultados. Se van a adelantar los plazos. Bueno, la seguridad la deben de dar los gobiernos y las farmacéuticas, y también los laboratorios. Por tanto, todavía no se va a tener una vacuna. Tampoco hay remedios milagrosos como los enjuagues bucales o los lavados nasales para evitar un contagio. No hay evidencia de que lavarse con una solución salina los ojos o la nariz, bueno, evite la infección. Para nada. Comer ajo, que también se ha dicho, ¿eh? Esto tampoco evita lo que es un contagio. El ajo es un alimento saludable con propiedades microbianas o antimicrobianas, mejor dicho, pero que no tiene ningún efecto, que sepamos. El aceite de sésamo, por ejemplo, es inocuo contra el coronavirus y se está recomendando. No mata al virus, no mata al COVID-19. Es imposible. Tampoco lo que decía el presidente Donald Trump de inyectarse disolventes o inyectarse desinfectantes. Eso lo único que hace es que puedas matarte en el acto. Las personas mayores, se está cebando especialmente este coronavirus con ellas. Lo que son enfermedades ya preexistentes como el asma, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que pueden hacer más vulnerable aún a estas personas. Y esto, bueno, pues hay que decir que son las población de riesgo. Tampoco lo que es el 5G. Se ha dicho que es que el 5G, bueno, pues tenía un efecto contra las personas porque disminuía su capacidad, disminuía el sistema inmune. Esto evidentemente es algo que la verdad es que los científicos que lo han leído se han echado las manos a la cabeza. Viene por parte de un investigador que se llama Simon Clarke, asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, en Reino Unido, que decía que es absurdo pensar que la tecnología 5G reduce la capacidad del sistema autoinmune. Clarke además explicaba que las ondas de radio pueden interferir en determinadas partes del ser humano, pero sobre el sistema inmunitario no puede funcionar. Los niveles de las ondas de radio 5G son tan diminutos que no tienen la suficiente fuerza como para atacar al sistema autoinmune. Pero sí es verdad que había quien decía que el 5G transmitía el coronavirus. Al respecto, un profesor de pediatría de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, Adam Finn, explicaba
que la epidemia actual está causada por un virus que pasa de persona a persona, de una persona infectada a otra. Y tenemos incluso al coronavirus creciendo en laboratorios porque están siendo analizados. Pero lo que no se puede decir es que el coronavirus y las ondas electromagnéticas estén relacionadas, y mucho menos con la telefonía celular, es decir, con los teléfonos móviles. Esto es un imposible. También la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante decía que no hay suficiente fuerza ni suficiente intensidad en esas señales como para afectar al ser humano. Lo que no se ha podido explicar, por ejemplo, es cómo China ha logrado explicar de una forma tan abrupta lo que es ese virus, lo que es el coronavirus. Vamos a ver. Wuhan, tan solo una de las ciudades, hay más, una de las ciudades más afectadas tiene 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes. La provincia en sí, Hubei, tiene 60 millones. Bien. Con unas medidas que llegaron tarde, unas medidas sanitarias que no afectaban ni abarcaban a todo el mundo, pero que ahí están. Y nos quieren hacer creer que tan solo ha habido 4.500 muertos cuando España supera los 20.000 teniendo 42 millones de habitantes. ¿De verdad? ¿Y nos lo vamos a creer? China evidentemente está mintiendo, y miente bastante, sobre la cantidad de afectados y la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes que hay en su país. Hay muchísimas víctimas más. Se está hablando de entre 200.000 y 300.000 muertos. Esa es la cifra, y más de 1 millón de contagiados. Cada vez que dicen que hay un solo contagiado entre 1.400 millones de habitantes, no se lo creen ni ellos. Eso simplemente es un efecto que tiene una continuidad inmediata en las bolsas, que se refuerzan y suben, que para su economía está resultando muy buena. Tengo muy buenos amigos chinos, pero hoy día el dato objetivo es que la nación que se está beneficiando más del coronavirus es China. Eso es innegable. Luego tenemos también la hipótesis Boyle, que es un médico, es un licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago y doctor en Derecho por Harvard, que dice que es una guerra biológica que se está librando y que de alguna forma se debe a que ha habido un escape accidental de un coronavirus procedente de lo que es una instalación de cuarto nivel, un laboratorio de cuarto nivel, un laboratorio epidemiológico en Wuhan. Pero esto, hay que decir que el laboratorio epidemiológico de Wuhan no es ningún secreto que esté operativo, se sabe, de hecho es uno de los que tiene la Organización Mundial de la Salud en su catálogo, y Boyle lo que sí hace es relacionar el CDC con las farmacéuticas. La pandemia del ébola en África Occidental, por ejemplo, él dice que se instala y se origina en instalaciones de Estados Unidos localizadas en Sierra Leona, que estaban haciendo pruebas sobre una vacuna que contenía el virus del ébola. Pero claro, todo esto son afirmaciones vacías que la verdad es que no tienen demostración ninguna, como conspiración que son. Boyle también dice que se habría invertido 100.000 millones de dólares por parte de los Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2011 hasta octubre de 2015 en programas biológicos. Pero la verdad es que la única verdad que sabemos es que hay argumentos para creer que hay un fenómeno de zoonosis en todo lo que es esta pandemia. La zoonosis es el paso del coronavirus de un animal a otro, y que hace que se haya contagiado un ser humano provocando una mutación. Con lo cual, eso es una certeza. Hipótesis de la conspiración son ya y entran dentro de lo que son los rumores, y evidentemente puede estar acertado, claro que sí. Creo que el coronavirus podría tener una vertiente de laboratorio, por supuesto. Pero hay que tener cuidado con esto. El 60% de la población mundial está confinada. Si el coronavirus hubiera sido una creación artificial en un laboratorio, generaría 1.000 responsabilidades dentro de la nación que se le hubiera escapado. Y eso provocaría compensaciones económicas que serían superiores a los de la guerra mundial, por ejemplo. Y evidentemente la pérdida de vidas humanas que jamás podrá restituir. Al principio el coronavirus, yo lo he escuchado, fue calificado como una gripe fuerte.
Yo cuando escribo la primera noticia sobre el coronavirus, yo he de decir que escribo casi la primera información en España sobre el coronavirus. Recuerdo que me llamaron de un periódico muy importante y me dijeron, oye, esta información es real. La respuesta mía fue contundente, hombre, no voy a publicar algo que sea mentira. No, si no desconfiamos, es que es interesante. Y ellos, un día después, publican también otra información. La información está ahí, se puede contrastar a través de Internet. Eh, no es tampoco apuntarse medallas ni apuntarse tanto. Pero sí es verdad que, claro, lees a otros medios que decían una gripe fuerte, cuando ya sabías que había muchas víctimas y había un contagio y casi que te raya. La teoría de la conspiración también anidó en Donald Trump, que por razones económicas, siempre económicas, no nos engañemos, ¿eh? A este señor le importa muy poquito de quién haya salido el contagio, de quién no. A él lo que le interesa son las compensaciones económicas que pueda haber, porque esto está costando miles de millones de dólares y de euros, billones. Y así pues, ya empiezan a surgir todo lo que son informaciones sobre el origen del coronavirus. Que está en murciélagos el coronavirus, es evidente. Pero no vamos a satanizar a los murciélagos. Los murciélagos son animales que tienen un gran impacto sobre el medio ambiente, son limpiadores, transmiten muchas enfermedades, es cierto, pero son necesarios. Acordaos de algo, la única especie animal que hay sobre la Tierra que es prescindible es el ser humano, ¿eh? El resto no. Claro, se habló de un laboratorio de cuarto nivel, localizado a 300 metros, más o menos, de ese punto cero que es el comercio de productos del mar de Wuhan, y es verdad, allí se da. Un laboratorio de cuarto nivel, lo que hay que decir es que es un tipo de instalación que trabajan con agentes peligrosos o tóxicos y que representan un alto riesgo individual de enfermedades que ponen y pueden poner en peligro a la vida humana por ser extremadamente contagiosos. Se puede haber escapado un coronavirus tan contagioso que no el más letal, podría haber sido más letal, de unas instalaciones. No es imposible, pero es improbable, porque hay unas medidas de seguridad que os garantizo que en China son muy elevadas, porque están muy acostumbrados a manejar este tipo de virus. Ya surgió también un tipo de información similar cuando el famoso Zika. Y también se dijo que había sido una teoría de un virus de laboratorio creado en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan. Obviamente, nuevamente es desinformación. Bueno, otros piensan también que el coronavirus, yo me río con esto, porque sería un recurso para mermar a la población más débil, es decir, los pensionistas, las personas mayores, que suponen un gasto para el Estado. Perdonadme, pero yo cada vez que escucho esto siento náuseas, porque no creo que nadie fuera capaz de hacerle daño a los mayores, precisamente a los que han levantado este país, o muchos otros, porque el virus no lo ha creado España, ni el virus ha surgido en España. Y fijaos, he puesto la teoría de la conspiración y he puesto la teoría natural. Todo ello evidentemente quedó desmentido por el director del CDC en Wuhan, pero claro, también si el virus de laboratorio, ¿el qué va a decir? Va a decir que se le ha escapado. Ahí sí es verdad que hay una experta, Qin Zhenglin, que es una china, que es experta en coronavirus y en todo lo que son afecciones que provocan los murciélagos, que dicen a ciencia cierta que el coronavirus proviene de un animal. Que no hay trazas de mutabilidad ni hay trazas de haber sido manipulado en un laboratorio. Anthony Fauci es un experto en enfermedades e infecciones, asesor de la Casa Blanca y bueno, lo que ha dicho es que un grupo de virólogos evolutivos muy cualificados lo que han hecho es analizar las diferentes mutaciones que puede tener un coronavirus en el murciélago, hasta 100 en un mes, y que indudablemente ha sido una mutación que ha provocado un salto del murciélago al ser humano, zoonosis. Hay un profesor, Chumakov, del Instituto de Biología Molecular de Enhal, en Moscú, que dice que en China los científicos han estado involucrados en el desarrollo de variantes de coronavirus. Pues mire usted, no me extrañaría, porque manipulan genéticamente los virus. ¿Para qué Estados Unidos, por ejemplo, resucitó el virus de la gripe española de 1918? ¿Para buscar una vacuna? No.
para buscar un arma biológica. Lo que pasa es que las armas biológicas están prohibidas. También el premio Nobel Luc Montagnier dijo que en el laboratorio de Wuhan trabajan muy buenos especialistas con coronavirus y que él cree que habría sido fabricado, producido en un laboratorio. Esto evidentemente son y viene, como veis, de una parte que niegan ese origen artificial, lo avalan expertos muy importantes, pero también hay expertos muy importantes que dicen que es de laboratorio. ¿Qué posibilidades hay que un coronavirus haya sido de laboratorio? Pues sobre todo no es imposible. La revista The Lancet decía que es imposible que se haya dado porque el patógeno pues se da como parte de un brote natural. Y también se ha hablado de si se puede patentar un virus. Miren ustedes, un virus se puede patentar, y un coronavirus, pero siempre que sea aplicado a animales, nunca a personas, a seres humanos. Sería ilógico crear un coronavirus para seres humanos, patentarlo, que las patentes son públicas y que te puedan descubrir. Es que es una tontería. Lo que sí se puede descubrir es patentes que hay sobre otros virus y otros coronavirus, como por ejemplo la US 722-0852, espero haberla dicho bien, que está indicada sobre el SARS-CoV, lo que era la enfermedad del SARS. Y eso lo que provocó fue el síndrome respiratorio conocido como SARS-CoV. Y esto es una patente de un estudio, de una investigación que fue y que corresponde esa patente a la secuencia del genoma del coronavirus que surgió en Guangdong. Pero una vez que ya surgió, es decir, la patente es a posteriori. Como dato curioso, es que no hay que confundir una patente con un registro biológico, que son totalmente diferentes. El SARS-CoV-2, el COVID-19, no tiene patente, no ha sido patentado. Otra cosa es que a partir de ahora esas patentes surjan porque son a posteriores y como producto de un estudio. Pero hay que tener mucho cuidado con esta información que se da porque surgen daños colaterales y se implantan sistemas de creencias que pueden, en un momento de desesperación como los que vivimos, pues se pueden llegar a creer de verdad. No hay que confundir, por tanto, las patentes con un registro biológico. Tampoco la infodemia, es decir, la infodemia es el exceso de información. Tenemos que ser cuidadosos con lo que publicamos, contrastar muy bien las fuentes, porque al fin y al cabo lo que se trata es que la población esté informada, no desinformada, ni creyendo en hipótesis más o menos imaginativas, más o menos refutadas. Mucho cuidado también con aquellos que nos avisan de uno o de otra cosa, si es falso o si es real. Están surgiendo muchísimas personas que hablan de virus de laboratorio, los que hablan de virus de laboratorio sufren los ataques de aquellos que no creen en esa tesis y se está formando una auténtica corriente muy negativa que creo que no beneficia a nadie. Con este vídeo lo que he tratado es de arrojar un poquito de claridad a todo lo que es esta pandemia del coronavirus, de la que muchas veces me habéis preguntado y que ahora me manifiesto. Y sobre todo, seguir las normas de prevención de la enfermedad que ha dictado el Ministerio de Sanidad en España y esperemos que el coronavirus vaya remitiendo poco a poco. No está garantizada que la calor o el calor acabe con él, pero sí por lo menos que podamos tener una relajación mayor y que afecte en menor medida. El coronavirus sigue estando presente entre nosotros, va a tardar en irse y está en nuestra mano poder acabar con él, siendo solidarios y mirando no por nuestras vidas, sino por las demás, siguiendo las normas de sanidad dictadas.